Astrología, un análisis que relaciona la astrología con la dimensión esotérica y la psicología moderna. Escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Quiera. En la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Este es un capítulo especial. Es un capítulo introductorio y es un capítulo introductorio de la segunda parte. Diríamos que es como si fuesen dos libros. El primer libro termina en el capítulo del ascendente en Virgo, que está en el video anterior, y el segundo libro inicia con esta introducción, que tiene que ver con el zodiaco después de Virgo. Esta es la primera parte. Este capítulo introductorio va a estar dividido en 3 partes, así que si tienes tu ascendente en los últimos 6 signos, esto es Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y o Piscis, te recomiendo mucho que escuches toda esta introducción. Y si solo eres un aprendiz y navegante de la astrología, también, porque te va a dejar un montón de conocimiento y de comprensión, sobre todo acerca de las dinámicas energéticas del ascendente. Y bueno, ahora sí, empecemos. Segunda parte. Introducción. El zodiaco después de Virgo. La dinámica de la reabsorción. Cuando en el primer volumen de este libro analizamos la matriz zodiacal, vimos cómo, a partir de la fase de Cáncer, todo sistema se divide a sí mismo, a fin de generar una forma estable en su interior. Esta tiene como función la de servir de receptáculo para ciertos procesos que no serían factibles si no fueran apartados del resto del sistema durante un periodo de tiempo determinado. Toda estructura compleja se autolimita cíclicamente. Debe hacerlo para proteger ciertas funciones incipientes, hasta tanto éstas no desarrollen las cualidades que les permitan pasar a las fases posteriores de su evolución. Observen la imagen. El momento canceriano de todo proceso conlleva necesariamente un recorte del campo global. Este se fragmenta para aislar una parte de sí mismo y crear una interioridad física o psíquica en la que pueda crecer una diferencia que de otra manera sería destruida. Llegará el momento en que ésta habrá generado la potencia suficiente, Leo, como para enfrentar las demás fases de la secuencia. Esta dinámica, análoga a la que cumple la función lunar en la estructura de planetas, implica una escinsión interna, el surgimiento de un subsistema aislado del conjunto. En toda situación en la que se manifiesta el arquetipo del ciclo zodiacal. Pie de página 2. La totalidad debe dividirse a sí misma en un momento determinado, dando lugar a la existencia de un interior y un exterior, un adentro y un afuera. Estos espacios, si bien son provisorios desde el punto de vista de lo que queda del ciclo de Libra a Piscis, son absolutamente efectivos durante las fases de Cáncer y Leo. Pie de página número 2. Ver más adelante en esta introducción la psiquis y el arquetipo del zodiaco. Todo este proceso cobrará finalmente sentido cuando la diferencia creativa, que creció protegida en su aislamiento, sea reabsorbida por el resto del sistema en las fases sucesivas.
Virgo, Libra y Escorpio, hasta que se produzca la síntesis en Sagitario. Lo peculiar de este movimiento es que aquello que se estabiliza en las fases de Cáncer y de Leo parece separarse realmente del resto, creando la ilusión de constituir una entidad autónoma que se siente inmersa en un universo de entidades igualmente autónomas. Por su parte, aquello que permanece provisoriamente excluido continúa su evolución hasta que las dos líneas de este despliegue, lo protegido y lo excluido, vuelvan a encontrarse en el momento que la matriz tiene prefijado para hacerlo. El segundo hemiciclo del zodiaco contiene el diseño arquetípico de este movimiento de reabsorción, en el que se producen una serie de transformaciones. Mediante estas, la totalidad reorganiza primero Libra, Escorpio, Sagitario, y finalmente lleva a su culminación y disuelve Capricornio, Acuario, Piscis, la forma que había construido inicialmente. Este patrón, que es relativamente sencillo de reconocer en muchos procesos físicos y biológicos, no es fácil de comprender en aquellos casos en los que está involucrada la conciencia. La razón de esto es que nuestra psiquis se identifica con los movimientos de manifestación, estabilización y expresión, los patrones dominantes en el primer hemiciclo, mientras que la índole de la reabsorción le resulta absolutamente ajena e incluso amenazante. Observen la imagen. Este doble enrollamiento, ver figura, es una antigua representación del signo de Cáncer. En él se hace explícita la correspondencia entre lo interior y lo exterior, una vez que la conciencia identificada con la forma los ha separado. Si observamos con atención la pauta energética de las fases de Cáncer y Leo, podremos ver que estos dos signos simbolizan toda la dinámica de nuestra psiquis en su actual estadio evolutivo. Los primeros momentos de su desarrollo se corresponden con la fase de Cáncer, es decir, el surgimiento de una interioridad extremadamente vulnerable que se experimenta separada del mundo. A través de una serie de identificaciones con el medio familiar y social, el clan, este interior desarrolla una memoria sobre la cual construye su sensación básica de identidad. Está el yo. Se ubica como el centro de toda experiencia futura. El yo, se ubica como el centro de toda experiencia futura, la cual será interpretada en los términos del recuerdo bajo la forma de una narración lineal, la construcción de una historia, tanto colectiva como personal. Esta autorreferencia perceptiva es lo que le permite al centro interior obtener la sensación de continuidad que necesita. El paso siguiente, Leo, encarna la posibilidad de desidentificarse, por lo menos en el nivel consciente, de las matrices familiares y sociales anteriores, para comenzar a expresarse como un individuo autónomo. En una segunda vuelta de espiral del patrón leonino, esta elaboración de las identificaciones se referirá a las imágenes arquetípicas que la interioridad proyectaba sobre el mundo externo, dando lugar a lo que denominamos proceso de individuación. Todo este proceso es un presupuesto básico de nuestra organización psíquica. Sin él, no existiría una identidad diferenciada que pudiera hacerse cargo de las experiencias de la vida. Sin embargo, es evidente que esta necesidad de nuestra constitución acentúa la importancia de experimentarnos como diferentes y separados de los acontecimientos que nos rodean, estableciendo una distinción tajante entre lo externo
y lo interno. Esto se traduce en nuestra civilización actual en la alta valoración depositada en la posesión de una fuerte identidad autocentrada, capaz de proyectar su mundo interno, deseos, emociones, ideas y proyectos sobre lo externo, a fin de modelarlo a su imagen y semejanza. Cualquier persona con conocimientos básicos de astrología puede reconocer la fase leonina del zodiaco en este ideal cultural. Cada vez que concebimos al ser humano como rey de la creación, hijo dilecto de Dios, o como individuo destinado a conquistar el universo, se hace evidente que, en el nivel colectivo, estamos fuertemente identificados con los niveles más básicos del diseño arquetípico de este siglo. Dado que el aprendizaje del ascendente, tanto en sentido pedagógico como en el existencial, depende decisivamente de nuestra capacidad para comprender la correcta articulación entre aquello que denominamos lo interno y lo externo, no cabe duda que la clarificación de este proceso adquiere una enorme importancia para nosotros. Como hemos visto en la primera parte de este texto y en forma más desarrollada en el libro acerca de las lunas, pie de página 3, Eugenio Caruti, Las Lunas, Refugio de la Memoria, Kier, Buenos Aires, 2004. También pueden encontrar los audios de este libro en mi canal. Como hemos visto en la primera parte de este texto, los niveles básicos de la conciencia se caracterizan por identificarse con las experiencias previamente vividas, con lo cual tienden a separarse del flujo natural de los ciclos y sus transformaciones. Dentro del despliegue del arquetipo zodiacal, la conciencia plenamente identificada con la interioridad canceriana, lunar, primero, y con la diferenciación leonina, solar, después, tendrá una enorme dificultad para comprender el sentido del proceso que la hace retornar al orden de la totalidad. Hemos dicho que las fases del segundo hemiciclo del zodiaco describen las transformaciones necesarias en el camino de la reabsorción. Sin embargo, el apego de la psiquis a la forma de las etapas anteriores le impedirá entregarse con naturalidad al camino de retorno. La coincidencia, el isomorfismo entre un nivel de las cualidades de Cáncer y Leo y nuestra estructura psíquica es algo que suele pasar inadvertido. Por tal razón, cuando explicamos el zodiaco desde el punto de vista psicológico, habitualmente no percibimos que lo que en realidad estamos haciendo es describir las reacciones de una estructura Cáncer-Leo a las demás cualidades zodiacales. Una cosa es la secuencia arquetípica en la cual los distintos signos devienen naturalmente los unos en los otros. Y otra muy distinta es aquella en la que lo que se describe son las adaptaciones de la psiquis a la cualidad propia de las fases posteriores a Leo. Esto es, el modo en el que se desarrolla el conflicto entre las necesidades del fragmento y el orden de la totalidad. Este punto es crucial para toda reflexión astrológica. En tanto humanidad, todos respondemos a esta matriz por la cual se conforma una interioridad que alimenta la ilusión de ser totalmente independiente de aquello que la rodea. Hoy por hoy, nosotros somos eso, tanto como individuos en relación a un posible destino personal, como colectivamente en relación a la vida en la cual estamos inmersos. Por esto nos es tan costoso comprender la segunda mitad de este movimiento, en la cual la parte debe disolverse en el sistema que la generó, a fin de aportar su diferencia creadora. Desde este punto de vista, profundizar en la lógica del ascendente, describir la matriz zodiacal desde Virgo en adelante y adentrarnos en las relaciones entre psicología y astrología constituye en realidad un solo movimiento. Son temáticas que responden a un mismo patrón,
el que es idéntico a su vez al que gobierna la dinámica evolutiva de la conciencia. Cualidades zodiacales versus respuestas psíquicas. La consecuencia más visible de que la matriz Cáncer-Leo se corresponda con la estructura actual de nuestra psiquis es que tenemos una gran dificultad para comprender la verdadera naturaleza de los signos que la siguen, no solo en el sentido de la interpretación que hacemos de ellos, sino en el de las escasas posibilidades que poseemos como individuos concretos de responder plenamente a su vibración. Como dijimos en los párrafos anteriores, siempre será una psiquis de base canceriano-leonina la que deberá responder a los requerimientos de la energía de Virgo, Libra, Escorpio, etc. En la descripción de las conductas asociadas a estos signos, solemos perder de vista que su cualidad vibratoria encierra una dinámica absolutamente ajena a las necesidades del yo. La psiquis, que aún necesita identificarse con la sensación de ser un individuo separado y autónomo, debe vehiculizar en estos casos cualidades que expresan todo lo contrario, y es evidente que esto le generará profundas contradicciones. De hecho, la distancia entre lo que identificamos como interioridad respecto de lo que se nos aparece como mundo externo se irá haciendo cada vez más grande a medida que progresamos en el zodiaco. Y, de un modo análogo, la diferencia entre las cualidades energéticas de los signos y la descripción de las respuestas psíquicas a las mismas se hará cada vez más visible. Para un individuo concreto, no será nada fácil entregarse a una energía cuyo contenido se opone a lo que el yo necesita para su estabilidad. Esto puede estar significado por las restricciones del orden global, que le adjudica un lugar meramente funcional al individuo, Virgo, por la compleja interdependencia de los sistemas complementarios, Libra, por los intensos procesos de transferencia de energía entre las formas separadas, Escorpio, o por la integración de niveles multidimensionales, Sagitario. Las vivencias respectivas en estos casos, el modo como la matriz psíquica canceriano-leonina traduce estas vibraciones será, por ejemplo, el deseo de ordenarlo todo, o el anhelo de satisfacer las necesidades del otro, o el conflicto entre destrucción y control, o la ilusoria sensación de amplitud que nace de la idealización. Es indudable que todas estas descripciones son reales, pero debemos ser rigurosos y afirmar que no reflejan las cualidades zodiacales en sí mismas, sino solo las respuestas psíquicas que habitualmente damos a ellas. Cuanto más se aleja de Cáncer y de Leo, la identidad consciente se ve obligada por sus propias necesidades a excluir cada vez más aspectos de la energía zodiacal. No solo la distorsiona, sino que le es preciso generar defensas específicas ante los contenidos energéticos que no puede asimilar. Gran parte de las descripciones que solemos hacer de los signos de Acuario y Piscis, por ejemplo, no son más que reacciones, las típicas de una psiquis que aún no es capaz de entregarse al desafío que implica encarnar plenamente esas complejas cualidades. Si esto es así, cuando el Sol se encuentra en alguno de estos signos, podemos imaginar las dificultades que se presentarán cuando aparezcan en el ascendente, donde la relación entre interioridad y exterioridad es, sin duda, mucho más complicada. Por esta razón, he preferido no hacer en la introducción una descripción sintética de la matriz zodiacal para esta segunda parte del texto, tal como se hizo en la primera. Cada signo será desarrollado en los capítulos correspondientes y en ellos se harán explícitas las tensiones específicas
entre las necesidades de la identidad consciente y los requerimientos de la cualidad profunda del signo que asciende. En lo que sigue de este capítulo, procuraremos profundizar en algunas de las consecuencias del patrón que hemos descrito. Esto no será nada fácil, por cuanto estamos plenamente identificados con él. En este sentido, se trata de un punto ciego para nosotros. Nuestra percepción habitual y nuestro lenguaje responden a esta estructura, y tratar de explicitarla es como querer desatar un nudo del cual uno mismo forma parte. Por eso, solo podremos girar alrededor de la cuestión, intentando mostrar distintos ángulos de la misma, hasta que pueda aparecer, aunque sea fugazmente, el cuadro completo. La psiquis y el arquetipo del zodiaco. En rigor, la compleja relación entre el psiquismo y los signos zodiacales que esbozamos en los párrafos anteriores y que profundizaremos en los capítulos correspondientes no se limita a los signos del segundo hemiciclo. Si observamos a una persona en la cual predominan las cualidades de un signo como Leo, por ejemplo, o sea, del primer hemiciclo, también podremos ver cómo la identificación con la interioridad separada distorsiona de un modo previsible la vivencia de la energía. En este caso, percibiremos que en la vida de esta persona se manifiesta un patrón radial que tiende a organizar sus relaciones en la forma centro-periferia, ya que este es el modo bajo el cual se corporiza la vibración dominante en el tiempo en que ella nace. Sin embargo, es probable que la persona interprete esta pauta de un modo absolutamente subjetivo y se experimente a sí misma como alguien especial e incluso superior a los demás. Generalmente decimos que este comportamiento es característico del ego, pero estrictamente no lo es. Es solo la vivencia habitual con la cual la cualidad del Leo es interpretada por la psiquis que responde a ella. En realidad, cuando una persona reacciona de esta manera, solo revela que aún no ha comprendido el juego de las energías que la constituyen. En este caso, las fuerzas que tienden a ubicarla como el punto focal de una red. Ocupar este lugar no es el fruto de algún talento especial, ni el producto de un peculiar desarrollo personal. Es nada más que una consecuencia espontánea de su patrón vibratorio, que la coloca en cierta posición, entre otras estructuras, a fin de cumplir con determinada función. La sensación de identidad separada es la que distorsiona el significado de su ubicación en el orden profundo de la existencia. En un sentido riguroso, la resonancia que obtienen leoninos tales como Madonna, Mick Jagger o Fidel Castro, por ejemplo, no deviene directamente de sus talentos personales, sino que es la consecuencia natural de una estructura energética cuya cualidad básica es posibilitar la resonancia centro-periferia. Lo singular en cada caso será eventualmente el modo en el que cada uno de ellos se haga cargo de estas posibilidades presentes en su matriz de nacimiento. Solemos decir que los signos del zodiaco describen características personales, pero mal pueden hacerlo, cada vez que éstas son totalmente predecibles y aparecen escritas en los libros. Como dijimos en los párrafos anteriores, solo son descripciones de las conductas más habituales con las que respondemos a las cambiantes formas del cielo. Nuestra percepción consensual, que creemos individual, se encuentra condicionada para interpretar el orden zodiacal siempre de la misma manera. Y esto es en general lo que el astrólogo sabe. Pero las conductas así descritas no son más que el conjunto de respuestas previsibles que, obedeciendo a los condicionamientos colectivos, se desencadenan cada vez que se activa cierta matriz vibratoria.
Cuando identificamos una cualidad zodiacal con la respuesta arquetípica que damos a ella, no nos damos cuenta de que confundimos órdenes diferentes. Y esto nos hace perder de vista los procesos más ricos que la astrología puede aclarar. Dos creencias fundamentales sostienen esta confusión. La primera de ellas es el supuesto de que la estructura de nuestra psiquis es anterior e independiente al arquetipo del zodiaco. Dicho de otra manera, creemos que nuestro psiquismo posee una estructura diferente a la del cosmos y que, en todo caso, éste influye sobre nosotros. La segunda es que nuestra identidad es permanente y su modo de organización no está sujeto a evolución. Pie de página número 4. Aquí nos encontramos en medio del nudo. La conciencia separada percibe en términos de tiempo lineal y por eso utilizo la palabra evolución. Desde un punto de vista holográfico, deberíamos hablar de distintos niveles de organización de la conciencia simultáneamente presentes. Lo que en realidad evoluciona es la relación entre ellos, o sea, entre esos distintos niveles de organización. Sigo. Estas creencias afectan decisivamente la relación entre cada individuo y su destino, pero también condicionan las posibilidades de la humanidad en su conjunto, puesto que al impregnar las imágenes del inconsciente colectivo, imponen un límite definido para aquello que podemos concebir. Sin embargo, la creencia de que la psiquis posee una estructura inmutable y que además es diferente a la del cosmos, no es en realidad un error. Como hemos visto, este malentendido forma parte del despliegue del arquetipo zodiacal al cual nuestra conciencia responde. Este contiene el paradójico patrón por el cual la ilusión de ser entidades separadas es absolutamente necesaria en una determinada etapa de la evolución. Este es el nudo que no percibimos porque nosotros observamos desde esa posición. Pero darnos cuenta de esto es el primer paso para comprender las fases que siguen en el proceso del zodiaco, de Virgo en adelante. La reabsorción de lo separado y la disolución del espejismo cíclicamente inevitable que nos condiciona. Estas cuestiones pueden parecer inusualmente abstractas para un libro de astrología dedicado a los ascendentes. En general, buscamos descripciones en las que podamos hablar, en las que podamos reconocernos, o el modo de establecer ciertas relaciones entre los acontecimientos de nuestra vida y nuestras características personales, que nos permitan obtener mayor control sobre lo que nos sucede. Pero, ¿es el sentido de la astrología satisfacer nuestras necesidades de reconocimiento y control? ¿O por el contrario, el de llevarnos a una dimensión en la que estos anhelos se disuelvan por sí mismos y nos sea posible entablar un vínculo radicalmente distinto con aquello que nos rodea? ¿Quiénes somos realmente? El individuo y la especie que se experimentan absolutamente separados del mundo externo, o el holograma del sistema solar, en cuyo interior la conciencia se manifiesta de acuerdo a las fases que su arquetipo encierra. El gran salto. Desde el punto de vista material, los elementos fundamentales que constituyen la vida en la Tierra han tenido su origen en las estrellas. De allí provienen los átomos de los principales gases y metales que hallaron en nuestro planeta las condiciones necesarias para combinarse y dar lugar a las formas y organismos que conocemos. Hasta donde podemos saber, el cuerpo humano, en particular la delicada sustancia de nuestro cerebro, es la organización más compleja de la materia de origen estelar.
Los ojos que leen estas palabras son un prodigio de sensibilidad e inteligencia, el fruto de millones de años de experimentación a través de los cuales esos átomos desarrollaron infinitas formas asociativas hasta dar lugar a organismos cada vez más sensibles y receptivos. Nosotros, los humanos, somos la forma de vida terrestre en la que maduró una conciencia capaz de trascender las necesidades inmediatas de la supervivencia para abrirse a lo desconocido y dar cuenta de la vastedad y riqueza del universo. Cada vez que nuestros ojos miran a las estrellas, la materia que bulle en su interior se contempla a sí misma, cerrando un círculo evolutivo de miles de millones de años. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno o el hierro participan en las células, tejidos y órganos de nuestro cuerpo de una totalidad viviente tan sensible y compleja que es capaz de mirar el cielo y reconocer en las estrellas el origen de su existencia. Pero cuando los humanos contemplamos el firmamento, no solo somos capaces de apreciar el punto de partida de nuestra evolución material, sino que a través de la astrología también reconocemos en él el espejo de lo que sucede aquí en la Tierra. Aunque esto aún no pueda ser universalmente aceptado, podemos decir que en el momento en que a algunos seres humanos se les reveló el orden significante de las constelaciones, la conciencia planetaria dio un salto extraordinario en su evolución. Cuando pudimos captar que como es arriba es abajo, que como es adentro es afuera, aquello que contempla se descubrió por primera vez en lo contemplado. 1 millón de años antes de que esto sucediera, un pequeño antropoide portador de la incipiente sensibilidad que permitiría esa revelación se debatía entre otras formas que luchaban por sobrevivir. Como él, felinos gigantescos, antílopes, simios y serpientes nacían y morían alimentándose unos de otros en una coreografía tan maravillosa como despiadada. En el cuerpo de nuestro antecesor, producto como los demás de las transformaciones de la materia estelar, germinaba nuestra actual capacidad de contemplar el universo y de reconocernos en él. Comenzaban a coexistir la inteligencia identificada con la supervivencia, con la sensibilidad apta para responder a aquello que trasciende las necesidades inmediatas del cuerpo que lo percibe. Ese nudo de la conciencia, a un tiempo animal y holística, instintiva y contemplativa, somos nosotros. El ser que en un nivel puede distinguir estructuras intangibles y experimentar exquisitas sensaciones e inefables sentimientos en respuesta a vibraciones de enorme sutileza y complejidad, está marcado por las memorias del horror y la agonía, de la separación y el aislamiento, los terrores propios de la aurora de nuestra especie, el temblor de la carne que en su lucha por existir experimenta el universo como algo incomprensible y hostil, conviven en nosotros, junto con la capacidad de contemplarnos en las estrellas y sentirnos parte de una totalidad indivisible. La astrología es una de las experiencias donde se hace más explícita la tensión entre estos extremos del arco de la conciencia que nos habita. De allí su riqueza, puesto que trabaja en el punto en el que se encuentra lo cósmico con lo cotidiano. Nos enseña a ver en todo lo que sucede la constante intersección entre la tierra y el cielo, y con esto nos impide buscar refugio en uno u otro de estos polos.
Pero de esta tensión provienen también las paradojas, dificultades y contradicciones que debemos enfrentar cada vez que nos adentramos en ella. Lo inconexo y lo constelado. Por un lado, sabemos que el fundamento de la astrología es que el ser que observa el universo responde a un orden que posee la misma estructura que éste. Por eso podemos afirmar que la dinámica de nuestra existencia y el movimiento de nuestra psiquis con un solo y único proceso construido sobre la misma matriz y siguiendo idénticas pautas cíclicas. Pero también sabemos que este discernimiento acerca de nuestra condición solo es posible en un estado en el que se ha disuelto la barrera que divide el adentro del afuera y ha cesado todo anhelo de control. Esto equivale a decir que la percepción que da origen a la astrología se encuentra en un nivel que está mucho más allá del de nuestra conciencia habitual. Nuestra percepción consensual está construida a partir de la necesidad de controlar la realidad y se apoya en la tajante separación entre aquello que denominamos mundo interno y mundo externo. Nos concebimos como una interioridad que se mueve en un espacio que le es externo y occidental, que a veces se muestra hostil y otras benigno, pero que de una u otra manera debemos enfrentar si es que pretendemos satisfacer nuestros deseos. Mientras tengamos la necesidad de aferrarnos a esta creencia, es evidente que no podremos reconocer ninguna relación estructural entre nosotros y aquello que nos rodea. Nuestros vínculos y los acontecimientos de nuestra existencia, así como la vida que nos circunda bajo la forma de los demás reinos de la naturaleza o el cielo que nos envuelve, nos seguirán pareciendo absolutamente independientes de nosotros. En rigor, toda nuestra experiencia colectiva está organizada sobre la base de la vivencia de la separatividad y como tal se opone al fundamento de la percepción astrológica. Nuestra cultura nos condiciona para creer que habitamos un mundo de acontecimientos fortuitos en que debemos batallar a fin de imponer un orden que satisfaga nuestros deseos. Para la percepción no astrológica o preastrológica, la realidad está constituida por un conjunto de hechos aislados en el que establecemos vínculos aleatorios a lo largo de un tiempo lineal y abstracto. Según esta concepción, cualquier cosa podría suceder en cualquier momento. Creer esto alimenta nuestros más profundos temores, pero también nos permite sostener la ilusión de gozar de una absoluta autonomía de aquello que nos rodea. Es evidente que quien comienza a investigar astrología se aleja en forma progresiva de esta percepción inconexa de la realidad. Tarde o temprano se descubrirá inmerso en una trama viviente, donde adquieren repentina visibilidad un conjunto de relaciones que hasta ese momento eran imperceptibles. Ante los ojos del investigador se va desplegando un orden diferente, en el que la sucesión de acontecimientos aparentemente aislados da lugar a un complejo juego de estructuras y redes que responde a leyes definidas. La conciencia fragmentaria, condicionada para separar nítidamente una forma de la otra, un acontecimiento de otro, solo distingue relaciones externas entre los elementos de la realidad cuando hablamos del orden que percibe la astrología. Solo distingue relaciones externas entre los elementos de la realidad.
Cuando hablamos del orden que percibe la astrología, en cambio, nos referimos a una red mucho más vasta, subyacente e invisible. Un orden implicado que opera dentro del despliegue aparentemente desordenado de los hechos. En él dejamos de percibirnos como entidades autónomas y nos descubrimos como vínculos. Comenzamos a captar estructuras globales en las que aprendemos a relacionar significativamente las formas que adopta el sistema solar con los acontecimientos que se producen en la Tierra, y comprendemos que un movimiento en un plano se corresponde con su equivalente en el otro. Esta percepción, que podemos llamar mandálica o estructural, encuentra relaciones entre elementos que hasta ese momento parecían totalmente desvinculados. Pero, para quien no tenga la percepción entrenada, el solo hecho de verlos ligados, cierta posición del planeta Marte con un accidente automovilístico, por ejemplo, parece un desatino o pura superstición. La belleza de la astrología consiste precisamente en distinguir constelaciones, es decir, relaciones estructurales entre aspectos supuestamente aislados de la realidad, dibujos, diseños y patrones, matrices, ritmos, ciclos y corrientes, armonías y disonancias constituyen nuestra materia prima y van ocupando, para el investigador, el lugar de los objetos separados, los acontecimientos aleatorios o los vínculos casuales. De esta manera, la conciencia holística, latente en cada uno de nosotros, entra en actividad y el registro fragmentario puede ser cuestionado. En la medida que se disuelven los condicionamientos que nos hacían ver separado, incluso el flujo del tiempo es percibido de otra manera. Pierde la cualidad abstracta, lineal e inasible que lo caracterizaba y nos revela su naturaleza rítmica y estructural. Nos muestra que posee forma, que existe una matriz que describe su topología y da cuenta de sus diferentes cualidades e intensidades. Pero debemos reconocer que este proceso no es inmediato. La percepción mandálica es elusiva e incluso puede no producirse nunca. Como intentamos mostrar en estas páginas, es inevitable que el fundamento holístico de la astrología quede atrapado en las abstracciones de la conciencia fragmentaria. El conocimiento astrológico despierta toda la avidez que caracteriza a la estructura psíquica que hace centro en el yo separado. Pero como no alcanza a comprender sus dimensiones más profundas, no puede hacer otra cosa que intentar reducirlo a un instrumento con el que cree que podrá mitigar las ansiedades que le despierta el futuro. Como consecuencia de esto, el núcleo más creativo de la astrología queda prácticamente sepultado bajo las construcciones que emanan de nuestra necesidad de control. Este es un movimiento que no se puede evitar y se produce tanto en el investigador individual como a lo largo de la historia. Como un salmón que se ve obligado a nadar contra la corriente para cumplir con su destino, quien estudia astrología debe aprender a remontar el cauce de las ilusiones que proyectamos sobre ella, para despojarla de todo aquello que niega su fundamento. Esta fue la primera parte del capítulo introductorio de la segunda parte del libro, El zodiaco después de Virgo. Nos escuchamos en la parte segunda.